Buenas tardes a todos y todas, y en primer lugar agradecer a los organizadores del evento por invitar a Amnistía Internacional. Es la primera vez que participamos de este espacio. Para quienes no conocen, Amnistía Internacional es una organización internacional de derechos humanos presente en Argentina y en más de 160 países de todo el mundo, y básicamente lucha por la implementación de los derechos humanos en todo el mundo. Para arrancar hoy voy a hacerles una propuesta diferente y les pido que me acompañen solamente unos minutos. Les voy a hacer algunas preguntas disparadoras de distinta índole y lo que le voy a pedir es que levanten la mano en la medida que se identifiquen con el grupo que describo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, en primer lugar me gustaría que levantaran la mano aquellas personas que en el curso de su adolescencia o de infancia de alguna manera fueron objeto de burla, de discriminación, ya sea por un aspecto físico, por su carácter, bullying, lo que se llama ahora, o lo que sea. Le pido que levanten la mano, quienes se sintieron en esa situación. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta tiene que ver más con lo cotidiano actual. Lo que les quiero pedirles es que levanten la mano aquellas personas que por algún motivo decidieron no transitar por algún lugar, no asistir a algún lugar específicamente por temor a que les pasara algo. Muchas gracias. Una última pregunta. Les voy a pedir que levanten la mano a aquellas personas que han experimentado o han vivido algún contexto en el que sintieron que a una persona que los acompañaba, que estuvieran al lado y demás, se lo hubiese discriminado, se hubiese proferido algún tipo de insulto y demás, producto de su nacionalidad. Me imagino aquí que quienes estuvieron en alguna cancha de fútbol en algún momento y escucharon los cánticos, me inclinaría por pensar que todos los que estuvieron en una cancha podrían naturalmente levantar hoy la mano. Pero bueno, muchas gracias por sumarse a este ejercicio. La idea de esta propuesta era de mirarnos un poco entre todos y pensar un poco en función de lo que hoy es mi propuesta de presentación, que tiene que ver con una dinámica cínica en esta era que nos toca vivir, en donde básicamente se ha implementado una retórica deshumanizadora del nosotros contra ellos, que ha adquirido una preeminencia global, una retórica que básicamente está creando un mundo más dividido y más peligroso. Son demasiados los gobiernos en todo el mundo que responden a los temores legítimos de seguridad, de economía, de inseguridad, haciendo un uso y una manipulación venenosa y divisiva del discurso. Esos mismos gobiernos apelan a la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, de nuevo, la seguridad nacional, como una forma de justificar la reconfiguración del equilibrio entre los poderes del Estado por un lado y las libertades individuales por el otro. Los países apelan a los paradigmas de la securitización para justamente implementar medidas que tienen que ver con cercenar derechos, con reprimir y naturalizar de alguna manera las atrocidades más condenables. En este contexto, en lugar de emplear a los derechos humanos como una forma de pensar un futuro y un país y países más sostenibles y más justos, vuelven a utilizar retóricas y tácticas represivas, básicamente utilizando o apelando al uso indebido de las fuerzas o incluso a los sistemas de justicia para criminalizar y condenar las diferencias o las disidencias. Los estados tienen la clara responsabilidad de proteger a las personas de hechos de violencia, concebidos incluso para aterrorizar, pero lo que observamos desde Amnistía Internacional es que esto ocurre más allá y básicamente a expensas de los derechos humanos y no para protegerlos. La política del miedo, de alguna manera, busca construir una imagen estigmatizante de ciertos grupos y ciertos colectivos, y los discursos o las retóricas de odio, deshumanizadoras, discriminadoras, xenófobas, justamente funcionan como un vehículo para poder hacerlo.
como decía, esto genera una tensión importante entre, por un lado, por proteger todos los discursos en pos de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, digo, sin censurar, una piedra angular de la democracia y demás, pero por otro lado también generan tensiones en función de el ejercicio real, efectivo, de todas las personas, de sus derechos humanos. Entonces, ¿cómo combinar estas expresiones o estas dos tensiones? Y por un lado, me animaría a pensar que podemos coincidir en que cuando este tipo de expresiones tienen un propósito marcado de segregar, de incitar a la violencia, de generar y ser portavoz de ese tipo de violencia, silenciar, intimidar, hostigar, en función de ya sea la orientación sexual, la religión, el idioma, la nacionalidad y demás de una persona, bueno, podríamos coincidir en que esto de alguna manera no es más que una agresión a esa convivencia democrática, al ejercicio de participación y de libertad política, y que de alguna manera opera como la censura, procurando el silencio del otro. Martín recién hablaba justamente de las fake news y las noticias falsas y de alguna manera, o las campañas de desinformación, como mencionaba él, que han cobrado sin duda un protagonismo inusitado en el último tiempo, nombrándolas de esta manera, pero sabemos que son hechos que han atravesado la historia de todos nosotros. Bueno, estas tácticas y estas formas de manipulación, que muchas veces son amplificadas por los medios de comunicación, las redes sociales y demás, bueno, funcionan como justamente un vehículo más para discriminar y oprimir a estos colectivos o estos grupos. La instalación de esta manera de verdades construidas, que no tienen ninguna base empírica ni fáctica, busca distorsionar de alguna manera la legitimidad de ese debate y al mismo tiempo desprestigiar a todos aquellos que opinan o disienten con nosotros. Son campañas que muchas veces están acompañadas justamente con una coordinación de agresiones a todo aquel que piense, o a todo aquel o aquellos colectivos que piensen diferente. Y es probable justamente con la capacidad tecnológica de ahora, la diferencia entre la ficción y la realidad sea cada vez más difícil de identificar y entonces un poco nos preguntamos, bueno, ¿qué queda, qué complejidades resultan justamente del acceso real de las personas a la información si están atravesadas por estas dinámicas? Y estos motivos de preocupación se suman además o se ven agravados además cuando vemos que existe una concentración extrema del control de la información en manos de pequeñas empresas y cómo operan las asimetrías entre las personas, los gobiernos y justamente esas empresas en el contexto de control inagotable de datos. Y gracias a esto muchas veces la capacidad de determinar ciertas actitudes públicas, pero también la capacidad de incitar al odio y a la violencia son moneda corriente. Pero para anclarnos un poquito de esto teórico en la práctica y en la realidad, ¿cómo han operado estas retóricas de odio en el mundo? En toda Europa y en las Américas, estos discursos fueron introducidos de alguna manera a la política convencional a través de grupos envalentonados que hacían apología del odio y de la discriminación. Pero estos discursos poco a poco han sido absorbidos por partidos políticos y por figuras políticas que de alguna manera, avivada por ciertos contextos, pero enfocados sin duda hacia la división, han hecho y han naturalizado progresivamente este tipo de discursos. Sin embargo, para que este tipo de discursos prosperen, emerjan, de alguna manera tiene que haber un sustento social que los cobije y los legitime. Y para describirlo, un fenómeno superficial que observamos es justamente la representación de una violencia desmedida que de alguna manera se nutre de esas violencias ordinarias que están latentes en la sociedad. Básicamente, como opera la figura pública,
es como un agente de no represión. Básicamente la figura pública viene a autorizar a que esas pulsiones emerjan, a no reprimirlas, y aquellas pulsiones morales de alguna manera que pueden frenarnos a replicar y reproducir ese tipo de discursos, bueno, hay ahora una figura que las legitima y que las naturaliza y que nos acompaña de nuevo a no reprimirlas. Las victorias electorales que mencionaba también Martín, de Trump y Bolsonaro, entre otras cosas, han justamente encontrado esa base social. Por eso es que, como decía al inicio, los discursos de odio procuran legitimarse de alguna manera y hay una adhesión pública que los lleva al poder y los sostiene. Pero de alguna manera, ¿cómo es que surgen? ¿De dónde surgen estos discursos o retóricas de odio? Bueno, sin duda surgen de un colectivo, grupo mayoritario, minoritario, que busca imponer y tiene una sola interpretación de los hechos, una concepción del mundo y básicamente busca imponerla de distintas maneras. Muchas veces estos grupos están asociados con valores tradicionales o conservadores que procuran mantener un status quo. Y entonces todo aquello que signifique una amenaza, una disidencia, una diferencia, que viene a amenazar ese contexto y esa armonía o ese estado de situación, bueno, se transforma en una amenaza. Responde entonces a patrones y estereotipos sujetos a una norma y de alguna manera cuando se desvía de esa estructura, bueno, inmediatamente aparece como una amenaza y por ende como algo condenable. Y aquí el movimiento de mujeres en el mundo sabe mucho de eso. Efectivamente, el movimiento de mujeres se transformó de alguna manera como un chivo expiatorio y a medida que han ido surgiendo como movimiento activo, más vocal, en defensa de los derechos de las mujeres, bueno, a la par que fue creciendo este movimiento, también crecieron grupos antiderechos contra los derechos de las mujeres, tanto en Europa como en Latinoamérica, que han adoptado de alguna manera una táctica también represiva en donde señalan a las mujeres como impulsoras de una ideología de género que viene de alguna manera a amenazar institutos sociales históricos como la familia, el matrimonio, y con esa lógica, bueno, sin duda, terminan siendo agredidas. Y en esos contextos, ¿por qué surge justamente el colectivo feminista como un ser agredido, estas que hemos escuchado públicamente, feminazis, se las tildan de violentas y demás? Bueno, porque son justamente un colectivo que ha venido de alguna manera a eliminar una noción de patriarcado que obviamente se resiste a ceder. Pero lo mismo podemos hacer paralelos con otros colectivos, me animo también a compartirles algo de la cotidianidad, colectivos como pueblos originarios o incluso pueblos mapuches en el sur del país asociados al terrorismo o a grupos violentos, cuando no campañas que básicamente indican que reciben fondos de la FARC, fondos de los kurdos en Turquía, que reciben financiamiento de la ETA o de la IRA, digamos, todas estas cosas han tomado estado público. ¿Y por qué? Porque es un grupo que básicamente lo que cuestiona es el Estado, el pacto social blanco, occidental, colonialista, y entonces aparece como un colectivo que amenaza ese status quo, y entonces de nuevo, esto justifica estigmatizarlo, tildarlo de violento y demás, justifica obviamente después las medidas más regresivas y violentas. Es justamente por este tipo de características que los discursos o las retóricas discriminatorias buscan como objetivo colectivos, grupos que hablan desde la disidencia, y los migrantes y los refugiados, y en momentos me voy a explayar más sobre eso, también aparece en escena como un colectivo amenazante del orden político social. ¿Y qué traen estos discursos de odio? Justamente, bueno, temores digamos, históricamente constituidos o sacan de las personas los prejuicios socialmente sostenidos y organizan así como una campaña unificadora en contra de estos grupos, y que básicamente, porque digamos, no se condicen con la mirada o con la forma de habitar el mundo de los grupos tradicionales.
Aquí me permito citar a un profesor de la Universidad de Yale, que ha estado estudiando el hate speech y el impacto de los discursos de odio, y básicamente explica dónde nace o cómo se busca esta habilitación de este tipo de discursos. Y dice así: sabemos que algunos de ustedes están de acuerdo en que estas personas no son queridas aquí. Sabemos que algunos de ustedes sienten que ellas son sucias o peligrosas o criminales o terroristas. Sepan que no están solos. Más allá de lo que diga el gobierno, somos suficientes para asegurarnos que estas personas no son bienvenidas. Hay suficiente de nosotros para llamar la atención sobre cómo es realmente esta gente. Habla con tus vecinos, habla con tus clientes y sobre todo no dejes entrar a más de ellos. De esta manera, las interrelaciones entre, por un lado, estas retóricas xenófobas, por otro lado, la instalación de campañas de desinformación, de fake news, con un sustento social de fondo, terminan por generar una amenaza real y concreta a los derechos humanos. El caso, como mencionaba antes, de los refugiados y migrantes en Argentina y en el mundo es un ejemplo perturbador de cómo interactúan o se interrelacionan justamente estas fuerzas. Parte de los discursos xenófobos y discriminatorios que llevaron a figuras como Trump y Bolsonaro, pero a muchas otras a la candidatura y a ser elegidos, encuentran justamente como blanco las poblaciones migrantes y refugiadas. Hoy el mundo atraviesa la crisis humanitaria más grande de la historia y es la de refugiados. Refugiados son aquellas personas que escapan de sus hogares, de sus países, ya sea por conflictos armados, situaciones de guerra, crisis sociales profundas, y buscan refugio y asilo en otros estados y en otros países. Actualmente hay 25 millones de personas en esta situación en todo el mundo, pero en lugar de los estados más ricos brindar alguna respuesta o ayuda, han dado la espalda a este contexto y a esta situación. El pacto migratorio y el pacto global de refugiados justamente lo que proponía era sentar a todas las potencias frente a este contexto para pensar formas de cooperación internacional, de ayuda y demás. Pero lo cierto es que las respuestas han sido vergonzosas y en lugar de pensar en políticas y reformar políticas internas para receptividad de refugiados, para lograr reasentamientos que no sean solo lo recibo y listo, sino que además haya políticas para que se integren con la sociedad, aprendan el idioma y demás, una política activa en este sentido, bueno, las respuestas han sido opuestas: devoluciones, expulsiones, desintegraciones familiares, desarraigos y demás. Se calcula que son necesarias más de 1 millón de plazas o de vacantes justamente para atraer refugiados, pero en función de estos pactos globales, apenas o menos de un 10% de los estados han comprometido vacantes y plazas justamente para recibir a los refugiados. Y si en el relato de la historia y lo que tiene que atravesar un refugiado justamente para salir de esa condición y llegar a un otro país genera cierta sensibilidad o empatía porque entiende lo trágico de la historia, ese tipo de empatía no se ve para nada en general en los contextos de poblaciones migrantes. En los discursos y las retóricas de odio y de xenofobia se incrementan exponencialmente cuando hablamos de migrantes, ya sea porque se considera que migran voluntariamente, que salen de sus países en absoluta libertad, porque buscan un futuro diferente, distinto y demás, pero no se conocen genuinamente cuáles son las raíces de los que de alguna manera hacen que la gente tenga que abandonar sus países y migre a otro lado. Y entonces aquí la amenaza de este otro crece y suele asociarse tanto a los migrantes como a la migración en sí con la criminalidad, y cuántos de nosotros hemos escuchado en medios y demás hablar de los delincuentes migrantes asociados al narcotráfico, a la violencia, a la delincuencia en general. Bueno, esto parte justamente de todas estas fuerzas interrelacionadas que mencionaba antes y que operan en el caso de los migrantes, y además se alternan con también noticias falsas, esta sobrerepresentación que en general se suele indicar de migrantes en cárceles de los países como si fuesen de nuevo un colectivo asociado inevitablemente a la criminalidad y a la delincuencia.
Pero la particularidad que tiene incluso la población migrante es que se pasa de lo discursivo, todos estos discursos aterrizan invariablemente en políticas públicas concretas, que implican obviamente retrocesos en el ejercicio de derechos de las personas. Entonces, a los discursos en la campaña electoral de Trump asociados a la migración y la delincuencia, después se transforman en políticas concretas, la instalación de un muro para no permitir el flujo migratorio latinoamericano, la prohibición de ingreso a los Estados Unidos de población musulmana, bueno, todo el contexto de crisis de niños separados de sus familias en las fronteras de Estados Unidos, la campaña del Brexit en Gran Bretaña, la situación de los rohingyas en Myanmar, grupos étnicos que básicamente el objetivo de funcionarios de Birmania es eliminarlos y demás. Esto en el mundo, digo, ¿qué pasa entonces en Argentina? ¿Cómo nos miramos nosotros en nuestro país en función de este tipo de retóricas? Y lo cierto es que Argentina es cuna de todas esas manifestaciones y producciones de agresividad, de discursos venenosos y discriminatorios. Y sobre todo este tipo de discurso toman un nivel altísimo de exposición, especialmente en contextos electorales. Obviamente aquí los medios de comunicación un poco funcionan como amplificadores de eso, ya sea porque los critican o porque acompañan justamente este tipo de retóricas. Pero ahí hay uno de los ejemplos paradigmáticos que ocurrió este año, a inicios de este año, cuando se anunciaban distintas medidas de seguridad, y la cabeza del Ministerio de Seguridad volvió a aseverar una vez más que el 20% de las personas extranjeras que están de las personas que están detenidas son extranjeras. De nuevo, una cifra que hasta el hartazgo las organizaciones se han procurado en demostrar que no tiene ningún tipo ni asidero ni respaldo en la realidad. Y la misma producción de información oficial del propio Estado combate esa cifra. Básicamente el 1% de la población migrante ha tenido algún conflicto con la ley penal y los niveles o índices de privación de libertad de personas migrantes oscilan desde el 2002 hasta ahora entre el 4.5, 4.9 y 6%. Entonces aquí de nuevo lo que se hace es recurrir nuevamente a este uso de datos y datos distorsionados para cultivar algún vínculo espurio entre criminalidad y migración con la misma, acompañada de nuevo, como decía antes, con aprobación de medidas restrictivas de derechos humanos. No sé si conocerán o no el controvertido decreto de este gobierno que de alguna manera vino a destruir una política migratoria que estaba presente en Argentina desde 2004, que llevó a Argentina a liderar a nivel mundial justamente una política en este sentido, a partir, y de nuevo, una ley que había sido consensuada con el Congreso, con participación de sociedad civil y demás, con mucho consenso. A partir de un decreto de necesidad de urgencia en el año 2017 fue reformada. Y básicamente lo que hace este decreto es ampliar los motivos establecidos en la ley migratoria para impedir el ingreso o expulsar migrantes que tuvieran algún tipo de antecedente penal. Esto ya estaba previsto en la ley vieja, lo que viene es ampliar ese espectro y básicamente una persona podría ser expulsada del país aún tras haber vivido 15, 20, 25 años en el territorio por haber violado la ley de marcas, por tener un delito de resistencia a la autoridad, tras haber participado, por ejemplo, de una protesta pública y demás. Entonces, bueno, además de esto, recrudece mucho de los procesos a partir de los cuales las personas pueden ser expulsadas. Antes había una garantía, protección de defensa, bueno, se eliminan ciertas instancias de revisión justamente también de este tipo de procesos. Pero este decreto y todos estos discursos asociados, además, fueron un semillero para que en distintas provincias se envalentonaran y también sancionaran medidas o políticas o leyes en el mismo sentido que el decreto. Entonces, para darles un ejemplo, en la provincia de Chubut también se sancionó un decreto que impedía el ingreso o proponía la expulsión de aquellos migrantes que tuvieran algún tipo de nuevo de antecedente penal.
Y esto, para quien conoce algo de derecho, de estructura federal, sabe que es inviable. La provincia no tiene capacidad para regular el ingreso y el egreso de extranjeros dentro de esa jurisdicción. Y seguramente el gobernador lo sabe, y si no lo sabía él, su grupo de asesores, doy por sentado que lo saben y se lo habrán dicho. Pero, ¿por qué lo hizo? De nuevo, no importa la inviabilidad de la política, sino bueno, el efecto o el impacto comunicacional que efectivamente tiene habilitar una medida y sancionar un decreto en este sentido. Así como entonces no importan los hechos en la práctica, sino los vendavales de fake news que básicamente arrasan con la evidencia y con la sensatez. Pero la batalla entre las fake news y las noticias verdaderas, o los datos y los datos manipulados, no son solo una batalla de números y de cifras. Hay historias de vida detrás de esos números. Y me voy a permitir contarles el caso de Vanessa. Vanessa es una migrante peruana que vivió en nuestro país por más de 15 años. Tiene 3 hijos, uno de 14, uno de 5 y uno de 2 años. En su momento tuvo una condena por infracción a la ley de drogas, sale, decide estudiar, se gradúa de enfermera. Un día está en su casa, le tocan la puerta 2 agentes de la Policía Federal y le dicen: buenas tardes, le pedimos que nos acompañe a la comisaría, tiene que firmar un papel, demás. Ella se resiste, desconfía, intenta hablar con su abogado, no lo consigue, agarra a su hijo de 2 años y se va con los agentes de la policía a la comisaría. Nunca más volvió a su casa. A partir de ahí se la llevaron directamente a Ezeiza, la extorsionaron cuando ella se negó a subir al avión con su hijo de 2 años y fue directamente enviada a Perú. Unos dirán, bueno, Perú, el país de origen, un país que hacía 20 años que no estaba, no tenía ningún arraigo, trabajo ni nada, y dejó a sus 2 hijos de 5 y 14 años en Argentina. Uno dijo, bueno, esto es parte del error de las estadísticas y demás. Bueno, intentamos hablar con todas las autoridades del caso, nadie escuchó y ahora Amnistía, junto con algunas organizaciones, estamos llevando este caso a un tribunal internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un poco para entender cómo esta inflación de datos, cómo estas políticas, este decreto y esta práctica que arrancó desde el discurso y aterrizó en la práctica, juega con la vida de las personas. Nuestro país supo ser un territorio abierto a la cultura migrante, a la historia migrante, a las tradiciones culturales, sociales y demás, y de hecho, como ven en esa diapositiva, hace 100 años el 30% de la población que vivía en Argentina era población migrante. Hoy es solo 5%, y no voy a hacer el ejercicio de levantar la mano, pero me imagino que muchos de ustedes tienen algún tipo de raíz migratoria. Y entonces, en este contexto, me preguntó, ¿alguien puede realmente creer que este tipo de retóricas, este tipo de políticas abusivas y demás contribuyen a la consolidación de una sociedad mejor? Me animaría a decir que es difícil pensar eso. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Básicamente una de las respuestas tradicionales es apelar a medidas punitivas que dicen esto es inviable, condenamos a todos aquellos que utilicen esto. Y lo cierto es que en la práctica se ha demostrado que este tipo de medidas, además de poder eventualmente afectar la libertad de expresión, tienen poca eficacia para justamente derribar estos tipos de discursos. Entonces, bueno, organismos internacionales de derechos humanos, esto es cuestión de pensar en políticas integrales. Y acá compartimos algunas ideas disparadoras y preliminares. Primero es trabajar con la educación, obviamente campañas de sensibilización, de información, que justamente den cuenta de los valores de la interculturalidad, que intenten contrarrestar desde la educación y desde la pedagogía, de alguna manera, para que ofrezcan una contracultura de este odio. Después es combatir, como decían antes, las fake news, obviamente disputar ese lugar y transmitir noticias verdaderas con datos reales que deconstruyan las más malintencionadas asociaciones falaces, por ejemplo, la que se da ante migración y criminalidad. Y también contar historias positivas, historias de integración, historias,
cada uno de nosotros en el día a día frecuenta cantidad de personas migrantes y no está pensando en los índices de criminalidad y demás. Bueno, apelar a esa sensibilidad y a esa cotidianidad de todos nosotros en relación justamente con estas creaciones y amenazas que se dan de ciertos colectivos. Hablamos de la responsabilidad del Estado, en el sentido de que es el Estado quien tiene que impulsar este tipo de campañas de educación y demás, pero también la responsabilidad de las empresas, y algo Martín había también mencionado al inicio, las redes sociales y las plataformas funcionan sin duda como un espacio sobre el que los jóvenes desarrollan sus identidades políticas, consumen información y demás, y obviamente estaría bien haber un diálogo respecto a la responsabilidad que tienen estas empresas y cómo operan en el silencio de ciertas voces. Nosotros, para contarles muy brevemente, porque tengo muy poquito tiempo, hicimos una campaña de relevamiento en contextos de libertades, de agendas de género en el mundo y vimos cómo el nivel de hostilidad que se conducía contra las mujeres en las redes sociales hacía que muchas de ellas tuvieran conductas, ya sea de cerrar cuentas o de morigerar su participación, de cambiar, digamos, su conducta y su comportamiento de las redes sociales. ¿No es esto realmente lo que queremos en el contexto de un debate robusto, que ciertas voces se supriman en función de este tipo de retóricas y demás? Una de las cosas que también pensamos como Amnistías, inspiradas en el modelo uruguayo que también mencionaba Martín, es bueno, a ver si podemos hacer alguna campaña con nuestros candidatos, y puede parecer muy ingenuo, de un compromiso en el marco de las campañas, no utilizar fake news, no utilizar este tipo de retóricas de odio y demás. Veremos qué puede resultar de eso. Pero lo que sí me parece es que nos toca también pensar en nuestros roles individuales, en nuestras individualidades frente a esto. No les voy a hacer levantar la mano esta vez tampoco, pero ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos reproducido noticias sin chequear la fuente o datos y demás que no tenían demasiada verosimilitud, pero que aún así las reprodujimos y las amplificamos? Pueden ser parte de errores, como mencionaba también Martín y demás, pero lo cierto es que una conducta más alerta respecto de ese tipo de proliferación y amplificación de datos y de noticias es algo que al menos desde casa podemos empezar. Desde Amnistía decimos que la batalla por los derechos humanos no se gana nunca de forma definitiva en ningún lugar del mundo, y es por eso que nos toca desde la individualidad y a nivel estructural pensar la manera en que nos vamos a posicionar frente al mundo, la manera que miramos el mundo. Así que hoy un poco era invitarlos a reflexionar desde lo estructural hasta lo individual, cómo podemos pensar en una dinámica más sana de debate público. Muchas gracias.